buenos días y bienvenidos como cada viernes a EduDigital Salud, hoy con un tema bien interesante y es cómo identificar y ayudar a personas con tendencias depresivas o tendencias al suicidio. Hoy nos acompaña la profesional Luz Ángela Albarracín Cerquera. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en desarrollo humano, con énfasis en procesos afectivos y creatividad. Es docente del área de la salud mental en la Universidad Manuela Beltrán y cuenta con más de 9 años de experiencia en el campo clínico y psicosocial, desempeñando acciones de promoción de la salud mental, abordaje en contextos de post-conflicto y víctimas del conflicto armado. Además, es fundadora de la Fundación Arte Sui Generis, brindando atención psicosocial a comunidades vulnerables que requieren de apoyo y atención psicosocial. Bienvenida, Luz Ángela, a EduDigital Salud, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. El día de hoy tendremos una charla de psicoeducación frente a unas temáticas que nos van a hablar de tendencias a el suicidio marcadas en esta sintomatología de depresión. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Puedes compartir, por favor, la presentación? Gracias. Listo, sí, señor. Un segundo. Listo. Entonces, la idea es que tengamos un espacio de encuentro frente a esta temática que nos llega a todos. ¿Listo? Creo que ahí ya están viendo mi presentación. Sí, perfecto. Listo, entonces damos inicio al espacio. Gracias por la presentación. Vamos a hablar el día de hoy de cómo identificar y ayudar a personas con tendencias depresivas y al suicidio. Este tema, digamos que lo traemos en el marco de la salud mental, una temática que en ocasiones se hace un poco extraña a todos. Identificar, digamos, esta sintomatología que puede afectarnos en la vida cotidiana. Hablar de cómo identificar y ayudar a estas personas con tendencias depresivas y al suicidio nos lleva a pensarnos y a ahondar inicialmente en un concepto relacionado con la salud mental. ¿Listo? Entonces, lo primero es ahondar en este espacio, preguntarnos todos y reflexionar en torno a ¿qué es ese concepto de salud mental? ¿Sí? Para algunos es de pronto un poco alejado, de pronto no hablamos mucho de la temática, de pronto son temas que todavía se sienten en el marco de un tabú y un estigma. Entonces, que cada uno, para iniciar esta charla y esta presentación, que cada uno se piense qué es la salud mental para ustedes. Cada uno puede interactuar en el chat, contarnos y demás, o hacer un ejercicio personal propio frente a cuándo pensamos en salud mental, en qué espacios pensamos en la salud mental y qué significa eso, ¿sí? Digamos que en muchas culturas y en muchos países todavía es muy alejado el concepto de salud mental, casi no hablamos. Entonces, estos espacios son muy enriquecedores y positivos para pensarnos más ahora en estos tiempos de pandemia que nos afectan tanto. Las dinámicas han cambiado significativamente y eso ha hecho que la salud mental se vea afectada. Dentro de los cambios encontramos que, por ejemplo, trasladamos nuestros puestos de trabajo al hogar, compartimos posiblemente más tiempo con nuestro núcleo familiar, las aulas de clase también pasan al interior de los hogares. Entonces, en el marco del COVID-19 se han presentado estas afectaciones en la salud mental. Entonces, que cada uno se piense, bueno, ¿cómo estará la salud mental de cada uno? Muchas veces la respuesta es, la salud mental, ¿yo cómo tengo mi salud mental? Bien. Cuando preguntamos, digamos, ¿cómo te sientes el día de hoy? La respuesta muchas veces es bien, normal, ¿sí? Y ese bien normal, ¿qué significa? Puede significar bien normal es estoy de pronto con un estado de ánimo bajo,
o de pronto estoy cansado emocionalmente, o de pronto estas dinámicas se han venido afectando significativamente la vida cotidiana. Entonces, este espacio es para que primero nos pensemos para nosotros qué es la salud mental, qué nos dice la salud mental y si cada uno tiene pues unos estados de bienestar y de salud emocional, que es muy importante. ¿Listo? Creo que estos espacios de psicoeducación nos llegan muy apropiados en el marco de la salud mental. La próxima semana, les cuento, iniciamos la Semana de la Salud Mental a nivel mundial. El 9 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, en donde la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana para la Salud está generando esta campaña de promoción y del cuidado de la salud mental. ¿Listo? Entonces, para que iniciemos con esta pregunta, ¿qué será eso de la salud mental? Es posible que ya lo hayan escuchado, que ya hayan interactuado con el espacio, con el término, y sea muy cercano, o de pronto para otros no sea tan cercano. ¿Listo? En ese sentido, vamos a ver qué nos dice la salud mental. Entonces, el concepto de salud mental nos habla desde la Organización Mundial para la Salud que no solamente hablamos de salud mental cuando no tenemos una enfermedad física o emocional, sino cuando hay un estado de bienestar completo. ¿Listo? Y cuando hablamos de ese estado de bienestar completo, hacemos referencia a el estado de bienestar familiar, social, comunitario, ¿cierto? No solamente es decir, no, yo no tengo ningún diagnóstico o no, yo no tengo ninguna afectación, sino que por el contrario, digamos que tenemos un estado de bienestar físico y mental. ¿Listo? Es importante que hablemos que la salud mental estará relacionada con la promoción del bienestar. Bienestar es qué es estar bien, qué es tener una salud mental. De pronto el término a veces es un poquito fuerte, entonces es diferente decir, no, yo tengo alguna afectación física, una fractura, ¿cierto? Cuando la gente se fractura, pues se ve. Entonces tiene ahí un yeso, se ve, lo vemos, es observable. En cambio, en la salud mental no es observable. ¿Listo? Por eso tenemos que estar muy alertas y enmarcarlo en este concepto de promoción. Hablamos de bienestar, de prevención de los trastornos mentales y de tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. En ese sentido, es importante reconocer que la OMS ha establecido unos mecanismos de promoción de la salud mental. Llegar a todos los territorios con campañas de promoción, con campañas de prevención de la salud mental y adicionalmente buscar que cada una de las personas tengan un óptimo bienestar. El trabajo que debemos desarrollar en torno a nuestra salud mental, considero que no solamente debe ser un trabajo desde las instituciones, sino un trabajo personal. Nosotros diariamente estamos enfrentados a un sinnúmero de situaciones que nos pueden generar un tipo de tensión, ¿sí? Entonces, de pronto, la carga que tenemos en la casa, la carga laboral, la carga en el colegio, con los hijos y, bueno, todas nuestras dinámicas, es importante dar respuesta frente a esas situaciones y empezar a adentrarnos en reconocer en nosotros mismos qué pasa. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con esa sintomatología que de pronto no he consultado y que es posible que lo deba hacer? Cuando nosotros decimos consultar, muchas personas nos dicen, no, pero es que si yo voy al psiquiatra o si yo voy al psicólogo, eso quiere decir que yo estoy loco, loca, sí, los términos coloquiales que existen. Sin embargo, la idea es que, digamos, que naturalicemos y normalicemos estos conceptos de salud, ¿sí? Que todos puedan tener el acceso a la información y reconocer que a cualquiera nos puede pasar, ¿listo? No solamente le pasa a los estratos 1, 2, o a los estratos bajos, o a los estratos altos, sino que la salud mental, uno, pues es transversal, está en todo momento, y dos, en todas nuestras actividades, y dos, pues nos puede llegar a nosotros. Cuando nos adentramos en este tema de identificar estos factores de riesgo, es importante de pronto reconocer en nosotros cómo está nuestra salud mental y también en nuestro núcleo primario. Cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos, en qué, digamos, ciclo de vida están y en ese sentido, si ellos presentan alguna afectación o no.
Ahorita en la pandemia hemos encontrado que se ha aumentado significativamente las afectaciones en la salud mental y estas afectaciones pues van a tener unas consecuencias bien significativas. Cuando hablamos de depresión, específicamente que dentro de la salud mental pues hay múltiples diagnósticos y afectaciones, pero para el caso de hoy vamos a centrarnos un poco más en la depresión. Nos dan unos datos y es que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Entonces imaginen cuántas personas en este momento tienen una afectación en salud mental, específicamente en depresión. Y de pronto cuántas personas también tienen una afectación, pero aún no han consultado con su médico. La invitación siempre es a que consultemos frente a algún signo de alarma, ¿sí? Que ya los vamos a ver y los vamos a ahondar. Les traía estas cifras frente a pues el número de personas que nos reporta la Organización Mundial para la Salud y digamos que el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana hace un estudio y nos dice, bueno, el 68% de las personas ha presentado algún nivel de depresión según la escala, y un porcentaje mayor del 10% tiene niveles leves. Quiere decir que el 68% es un porcentaje muy alto de personas que tienen una afectación específicamente marcada en la depresión. ¿Qué pasa en la depresión? En la depresión pasa y es que los síntomas los podemos naturalizar, es decir, me siento triste, me siento desmotivado, no tengo, digamos, ese ánimo para desarrollar las actividades y lo naturalizo, ¿cierto? Lo convierto de pronto en, es que tiene pereza o es que siempre le cuesta desarrollar las actividades, él es así, ella es así, y se naturalizan esos síntomas. Se ha observado que dentro de las líneas de atención y de teleorientación en psicología, que es la 192, ha aumentado el número de consultas por atención en el marco de la depresión. Si ustedes se dan cuenta aquí, nos dice que en abril teníamos 1.399 llamadas y a julio hay más o menos 3.622 llamadas que se han realizado en el marco de requerir esta atención de teleorientación. ¿Listo? Entonces, sabemos que la pandemia ha generado unas afectaciones bien significativas en el estado de salud mental de la población. Estos cambios han sido muy fuertes, no solamente para las personas que tienen un diagnóstico, sino también para nosotros en el común. Y es que no estábamos preparados para una pandemia, nadie sabía qué era una pandemia, cómo la íbamos a recibir, y hemos tratado de ajustarnos y adaptarnos, que es un concepto clave. Y es esos procesos de adaptación. ¿Listo? ¿Cómo nos logramos adaptar al medio, al contexto, a regularnos un poco y al manejar nuestras emociones? Sin embargo, bueno, dentro de este estudio que nos da la Universidad Javeriana, encontramos que ha habido un aumento en las atenciones en línea de teleorientación. Y es importante que cada uno allá desde donde esté escuchándonos, digamos que se piense cómo se ha sentido en los últimos meses, ¿sí? Cómo de pronto ha logrado sobrellevar esta situación que no solamente tiene una afectación, el COVID no solamente tiene una afectación desde lo físico, sino también desde lo emocional. Cómo respondemos frente a una situación que se nos presenta, el salir de pronto con un miedo, se tiene la sensación de que hay miedo, temor, angustia. ¿Por qué? Pues no estábamos preparados. ¿Listo? Dentro de este estudio lo que encontramos es que está en tercer lugar los motivos de la llamada, entonces encontramos que hay un 10,96% que se encuentra dentro de los síntomas de la depresión. El primero pues será los síntomas de ansiedad y reacciones ante el estrés, aun cuando la depresión está muy relacionada con estos síntomas de ansiedad que ya los vamos a conocer un poco y a ahondar un poquito más frente a qué es lo que pasa. ¿Cómo identifico yo si tengo, digamos, alguna sintomatología que pueda afectar mi desempeño en las diferentes áreas? ¿Listo? Y en ese sentido hablamos de qué es la depresión. ¿Listo? Es un término muy común, ¿cierto? La gente habla y comenta frente a este concepto de depresión. Se menciona mucho, pero creo que no le hemos puesto bien la lupa a este diagnóstico
y es que afecta a un gran número de personas, ¿listo? Está caracterizado porque hay presencia de tristeza, pérdida del interés o placer, hay presencia de sentimientos de culpa o afectaciones en el autoestima. Cuando hablamos de esta sintomatología, es importante reconocer que la primera afectación que ustedes deben identificar, si se está presentando, es la pérdida del sueño, los trastornos del sueño. Ese es un signo de alarma. Si yo venía durmiendo bien y de pronto está durmiendo, de pronto ya no duermo toda la noche, ya no llevo sin dormir 2 días, 3 días, 4 días, una semana, tengo que generar un signo de alarma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el sueño es uno de los aspectos primordiales para regular la salud mental. ¿Por qué? Porque el sueño lo que ocasiona es unos periodos de descanso y cuando hay alguna afectación, esto se va a ver enmarcado en nuestro desempeño. ¿Listo? Entonces, para que todos lo tengamos en cuenta, y es que cada uno se piense, bueno, ¿será que sí estoy descansando bien? ¿Estoy descansando las horas que son? ¿Estoy descansando en la noche? O si las personas que están trabajando en casa tienen, digamos, un lugar adecuado o permanecen de pronto los chicos, digamos que las personas que tienen hijos y que reciben sus clases, muchas veces reciben sus clases en la habitación, digamos que no tienen unos espacios adecuados, entonces eso es importante evaluarlo y decir, bueno, uno de los aspectos fundamentales para el cuidado de la salud mental es el sueño y descanso. Entonces, hay una premisa que dice, y es que cuando yo dejo de dormir y descansar, tengo que estar muy alerta, ¿listo? Porque se pueden presentar algunas afectaciones. No quiere decir que si no dormimos anoche algo nos va a pasar, no. Quiere decir que tenemos que estar muy pendientes de qué está pasando con nuestra salud mental, ¿listo? Otra de las afectaciones que tenemos que tener en cuenta dentro de la depresión es la pérdida del apetito. ¿Listo? La persona no quiere comer, no le motiva y más de no querer, porque muchas veces dicen es que él no quiere, es que él no pone de su parte, es que él no, o ella, y no está enmarcado como tal en el querer, sino que neurológicamente hay una afectación que ocasiona que esos estímulos del ambiente no se reciban como debe ser. Entonces, hay unas afectaciones en el apetito, en el sueño, en la sensación de cansancio y falta de concentración. Esos son unos de los síntomas que les traemos para hoy, para que ustedes identifiquen, reconozcan y son signos de alarma. Sentir tristeza es normal, ¿cierto? Sentir rabia es normal, alegría, tristeza, miedo, angustia es normal. Sin embargo, tenemos que tener como unos puntos de alerta frente a qué pasa con esa tristeza. De pronto ya no es un día, de pronto no son 2 días, sino que ya llevo un mes. Llevo varias semanas sintiéndome así, entonces tengo que entrar a evaluar y a revisar esas dificultades que se puedan presentar. ¿Listo? Sentir esas emociones no está mal. Que yo sienta tristeza, que yo sienta alegría, que yo sienta rabia, ira, asco, miedo, bueno, es normal, ¿cierto? Es como nosotros empezamos a manejar y dar respuesta afectiva frente a eso que me exige el medio. ¿Listo? Vamos a tener también una afectación muy marcada y es que dentro de la depresión, si los síntomas no son tratados, nos pueden conducir al suicidio. ¿Listo? El suicidio es otra de los tabúes que existen. Muchas veces nos da miedo hablar y pronunciar, por ejemplo, la palabra suicidio, porque pensamos que si yo lo menciono y lo hablo, algo puede pasar. Entonces está dentro de esos estigmas y esos imaginarios sociales que nos dicen que el suicidio es una de las causas más comunes enmarcadas en la depresión. No solamente es una tristeza, una pérdida del interés, sino que nos puede llevar a ese tipo de acciones. ¿Listo? La depresión se puede convertir en una depresión crónica o recurrente, ¿cierto? Si es leve, lo podemos trabajar y lo debemos tratar con nuestro médico, con unos medicamentos adecuados que nos remite pues, nuestro médico tratante, nuestro psiquiatra. Y en ese sentido, pues entrar a trabajar con el fin de disminuir esa sintomatología. ¿Listo? Importantísimo también no enmarcarlo solo en los medicamentos, sino en los procesos de psicoterapia
o en los procesos de atención y rehabilitación que tengan nuestras EPS, ¿vale? Dentro de, digamos que el diagnóstico de depresión, también es importante reconocer que puede ser diagnosticada de manera temprana, ¿listo? A veces cuando escuchamos esto de las conductas suicidas y del suicidio, muchas veces como que lo dejamos muy alejado, ¿no? Ay, sí, yo escuché que tal persona le pasó y su hijo se suicidó, pero nunca se supo por qué, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que esas conductas y esa sintomatología se puede prevenir y se puede trabajar. Se pueden disminuir los índices de suicidio, ¿cómo? Acudiendo de manera temprana a los controles médicos, reconociendo que de pronto estoy teniendo una sintomatología que puede afectar mi desempeño, ¿sí? Cuando yo empiezo a reconocerlo, puedo generar esos mecanismos de protección. De lo contrario, si siempre empiezo, digamos, con esas fases de negación, donde no se reconoce bien que sí está pasando algo por miedo, temor, pena, a veces da vergüenza decir que tengo que ir al psiquiatra. Es muy chistoso porque cuando las personas dicen, voy para donde el cardiólogo, entonces dicen, me voy para donde el cardiólogo, tengo cita con el cardiólogo. En cambio, cuando van al psiquiatra, entonces dicen, no, voy para donde el psiquiatra. No, voy a hacer una vueltica, voy por allí, ¿sí? Entonces, son esos estigmas y esos miedos que existen en torno a la psiquiatría, a la psicología y a todos estos profesionales. Entonces, normalizar generará esa disminución de estigmas y tabúes que existen en torno a la depresión. Estos estigmas que se enmarcan en que pues es un trastorno mental frecuente y que digamos que es la principal causa mundial de discapacidad, de morbilidad y mortalidad, ¿listo? Cuando nosotros disminuimos esas sensaciones de miedo, pena y vergüenza por acudir, lo más importante es acudir. Y que si ustedes al interior de sus hogares identifican que de pronto hay alguna persona que está en riesgo o alguna persona que necesita el apoyo, no duden en consultar, no duden en acudir a su médico tratante. Ya ahorita vamos a orientar en unas rutas de atención, pero no sientan miedo, ¿sí? Si ustedes sienten que de pronto quieren hablar con alguien o quieren generar esos espacios de diálogo para tramitar las emociones, hay que hacerlo. ¿Sí? Por eso empezaba con la pregunta de qué es la salud mental y para ustedes, ¿qué significa eso de salud mental? ¿Cierto? Porque si vamos más allá de bien, normal, ¿cómo te sientes? Bien, normal, ¿cómo estás? Bien, normal, como todos los días. Pues si empezamos a evaluar, digamos, estos componentes que les he descrito, nos damos cuenta que la salud mental va más allá, ¿sí? Y no solamente en un diagnóstico. No estamos hablando solamente de que la persona esté diagnosticada, sino de que es posible que la pandemia haya ocasionado unas afectaciones emocionales que yo debo empezar a trabajar, que yo debo empezar a mirar, que de pronto no me estoy comunicando tan bien con mis familiares, bueno, que voy a empezar a trabajar. De pronto yo no estoy comiendo de manera adecuada, que voy a empezar a trabajar. Y en ese sentido, encontrar, digamos, esta palabra de estigma y tabú nos lleva a repensarnos nosotros qué estigmas tenemos en torno a la depresión y el concepto de suicidio, ¿sí? ¿Qué pensamos? No, eso qué va a pasar en mi casa, eso qué va a pasar en mi familia, eso sería una cosa de otro mundo, ¿sí? Cuando no lo pensamos tan alejado y no lo aterrizamos a que tenemos que buscar mecanismos protectores, pues se invisibiliza, digamos que estas temáticas, ¿listo? En ese sentido, nos vamos a adentrar en el concepto de conductas suicidas y es importante reconocer que las conductas suicidas no solamente se dan en los adolescentes, ¿listo? Porque consideramos que, pues si bien es uno de los ciclos de vida donde más se presenta por esta estructuración de la personalidad, no siempre se da en los adolescentes. También se da en las personas adultas mayores, muy marcado por el tránsito y el cambio que se tiene entre las actividades laborales y la preparación para la jubilación. ¿Listo? El cambio y el tránsito que tiene esa etapa tiene también unas afectaciones, trae consigo unas afectaciones que pueden generar estas conductas suicidas.
Entonces, no solamente están los adolescentes, creemos que solo se suicidan los adolescentes, sino un alto número de personas han generado conductas suicidas. Pues claramente se han disminuido un poco las conductas suicidas. ¿Por qué? Porque las personas están en casa y están más observadas. Entonces no tienen, digamos, como el tiempo para desarrollar los actos o tienen, digamos, un foco de control un poco más en su entorno familiar. Sin embargo, no podemos desconocer que pues esto siempre se va a poder prevenir. El tema es que siempre podemos evitarlo, lo que pasa es que tenemos que identificar, ¿listo? Hablar de conductas de suicidio nos va a estar relacionado, por ejemplo, con dichos como me voy a suicidar, o desearía estar muerto, o desearía no haber nacido, ¿listo? Esto acompañado de una resonancia emocional. No solamente es cuando estamos enojados de pronto por alguna situación y decimos, ay, desearía estar muerto, no sé, sí, pero la vida continúa. Está acompañado por un componente emocional de acuerdo a las características que les mencioné anteriormente. Entonces puede estar acompañada de tristeza, de una desazón, una desesperanza, donde la persona realmente lo manifiesta. ¿Listo? Otra de las conductas suicidas está en obtener los medios para quitarse la vida, por ejemplo, al comprar un arma o almacenar pastillas. Digamos que las características principales dentro de las conductas suicidas y lo que se ha observado desde la clínica es que en su gran mayoría los intentos de suicidio se realizan a través, por ejemplo, de la compra de pastillas, medicamentos, la ingesta de las mismas o la ingesta de pesticidas o herbicidas. ¿Sí? Es como el común denominador frente a estas conductas suicidas. ¿Listo? Otra de las características que se presentan es aislarse de la sociedad, querer estar solo. En muchas ocasiones queremos estar solos, ¿sí? Digamos que está dentro de lo común, pero cuando la persona se aísla, no quiere interactuar, permanece acostado todo el tiempo, tiene esos cambios de humor, donde en un momento está de pronto con mucha euforia y de pronto con una desazón profunda, una tristeza profunda, donde digamos que hay un desencadenante, pero no lo encontramos claramente. ¿Listo? Preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia, sentirse atrapado sin esperanzas a causa de alguna situación y aumentar el consumo de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas. Esto en el marco de la salud mental, digamos que se ve muy marcado, y es que las personas tienden a generar esos procesos de consumo. Sienten un vacío emocional, una desesperanza, una desazón, entonces acuden, digamos, a desarrollar este tipo de actividades que pueden afectar la vida cotidiana. ¿Listo? Otras de las conductas que les traigo para hoy, que me parece súper importante que lo aterricemos frente a es importante hablar en casa de este tipo de temas. Es importante que conversen con sus familiares en torno a qué es la depresión, qué pasa con la depresión, cuáles son estas conductas suicidas, porque pueden salvar muchas vidas. Ustedes con esta información ya la pueden llevar a diferentes espacios y salvar muchísimas vidas, porque todo se puede prevenir en el marco de la salud mental. Si bien hay personas que ya tienen una afectación, unos antecedentes, hay muchas personas que en este momento, pues por la situación que viven, no tienen la oportunidad de pronto de escuchar y de ser escuchados. Entonces, el poder reconocer esto y el poder transmitirles que hay una forma de abordaje que pueden consultar con su médico es muy valioso. Entonces, este espacio lo rescato muchísimo. Sé que es muy valioso para cada uno de ustedes porque estamos multiplicando la información, que es lo más importante. Dentro de estas conductas también vamos a encontrar que la persona tiende a cambiar su rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño, como les comentaba ahorita, hacer actividades arriesgadas o autodestructivas de manera negligente junto con el consumo. En estas actividades autodestructivas también está enmarcado las actividades que se pueden realizar como el cutting, ¿sí? Que es muy común
Ahora el cutting hace referencia a esas conductas de autolesión, entonces digamos que las personas tienden a lacerarse los miembros superiores, la entrepierna, casi siempre. Entonces vemos cómo, digamos que generan un mecanismo, ¿no? Son mecanismos de defensa. Entonces, frente a esa sensación de tristeza, de malestar, lo que hacen las personas es quieren compensar esa sensación de dolor por un dolor físico, ¿listo? No es una característica común del suicidio, pero sí hace parte, digamos, de esas conductas autolesivas de las cuales tenemos que estar muy alertas, ¿listo? Las personas, por ejemplo, se encierran en el baño, generan estos mecanismos de autolesión, entonces, no sé, bueno, de pronto han observado algunas personas que generan, digamos, esos cortes en sus miembros superiores y miembros inferiores, en la entrepierna más que todo. Entonces, generar, digamos, estas alertas frente a esto es lo que puede pasar con una conducta suicida. Si, digamos, se está presentando en este momento, lo más importante es generar espacios de diálogo, de confianza para la persona, que no se sienta juzgada, que no se sienta amenazada, porque si no, pues digamos que se va a retraer un poco frente a esa emoción y no va a lograr expresar lo que está pasando. ¿Listo? Regalar las pertenencias o poner los asuntos personales en orden cuando no hay otra explicación lógica para hacerlo. Despedirse de las personas como si no se les fuera a ver de nuevo. Manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado, en especial cuando se tiene algunos de los signos de advertencia que se mencionaron anteriormente. ¿Listo? Pues casi siempre se dejan notas, digamos que se expresa a través de lo escrito, un video y demás. Entonces, estar muy alertas a qué es lo que está pasando, si está sucediendo o no, si realmente requiero de un apoyo. Siempre digamos que es importante tener en cuenta esas verbalizaciones que nos den las personas, ¿sí? Estar muy alertas a qué es lo que me dice, qué es lo que pasa, porque cuando sucede, entonces lo que dicen las personas es, pero yo nunca lo vi triste, pero él nunca me dijo nada, pero yo nunca pensé que a él le fuera a pasar, ¿cierto? Y en ese sentido es que empecemos a pensarnos y a estar muy, muy observadores y muy atentos al otro. A veces, de pronto en la rutina diaria, como que, pues, tenemos múltiples actividades y desconocemos que el otro está, que tiene un sentir, que tiene una sensación, que pronto tuvo un día agitado, un día cargado de cosas. Entonces, como detenernos un poco y escuchar al otro, preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué tal tu día, pero no qué tal tu día de salí, cogí el Transmilenio, cogí el bus y demás, sino cómo te sientes, ¿sí? ¿Cuál es ese sentir? ¿Listo? Nunca hablamos de las emociones. Entonces, hablar de las emociones es súper importante. Hablamos de unos signos de alarma relacionados con lo que les he dicho, entonces digamos que aquí se resume un poco esa intención, digamos, de causar esa autolesión, digamos que esa intención de generar algún mecanismo de lesión en el último mes o que lo haya, digamos, realizado en el último año. Cambios emocionales, agitación extrema o violencia, sentimientos de desesperanza, la vida no vale, la vida no sirve, no quiero vivir, me siento muy mal. En algún momento atendíamos a una usuaria y nos decía, ¿cómo te sientes? Le preguntamos y ella, estoy desahuciada, nos decía. Entonces esa palabra como de tanto desazón, tanta tristeza, cuando nos manifiestan eso, pues tenemos que reconocer y validar esas emociones, ¿sí? Esa palabra es como, estoy muerta en vida, ¿sí? ¿Y cómo podemos empezar a reconocer? Digamos que eso es muy diciente, pero en la cotidianidad no, pues de pronto un familiar no nos va a decir, me siento de esta manera, pero sí, digamos, reconocer esas emociones siempre, y más en estos momentos de pandemia que nos han afectado significativamente. Aislamiento social y conducta poco comunicativa, poca expresión de las emociones y demás. ¿Qué va a ocasionar? Pues bueno, alteraciones en el ciclo, afectaciones en las relaciones interpersonales, síntomas de ansiedad asociados, de pronto esa sensación de malestar físico también, pero que ese malestar físico se enmarca en una afectación emocional.
Cuando digo físicos, por ejemplo, puedo tener adormecimiento de las manos, cefalea constante, dolor muscular, palpitaciones, como sentir que me va a dar un ataque al corazón, ¿sí? Pero está relacionado más con una sensación emocional que se traslada a lo físico, ¿listo? Entonces, pues evaluar muy bien esas sensaciones, ¿listo? Y vamos con nuestras herramientas, que es lo más importante también para tener en cuenta, y es que cada uno se piense qué herramientas para el cuidado de la salud mental está llevando a cabo, si realmente sí está llevando a cabo esas herramientas, o si por el contrario tiene que hacer unos ajustes. Reconocer que estamos desarrollando actividades, posiblemente algunos dentro de casa, otros tenemos que salir, pero alternar siempre estos espacios. Entonces, hablamos de establecer rutinas para el cuidado, para el desempeño de actividades cotidianas. Muchas veces pasa que cuando tenemos esos síntomas de depresión, por ejemplo, nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos la pijama y volvemos y nos acostamos. ¿Que pase un domingo? Bueno, no estaría mal, ¿cierto? Que pase un fin de semana, bueno, no estaría mal. Que no voy a realizar las actividades como todos los días, no estaría mal. Pero cuando ya pasamos de domingo, lunes, martes, miércoles y la persona no se levanta, pues ahí hay una afectación en las actividades. Tener rutinas de alimentación adecuadas, listo, comer saludable, comer bien adecuadamente, es súper importante. Participar de actividad física, si no podemos salir a realizar actividad física en casa, practicar yoga, zumba, actividades del cuidado físico, ¿listo? Eso va a promover, aumenta. ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física? Aumenta, digamos, esos niveles emocionales y facilita muchísimo el proceso. Cuando hacemos, digamos, una actividad de baile, entonces nos vamos de baile y cuando terminamos decimos, ¡ah, qué chévere esta actividad! Tenemos una sensación diferente. Regular las actividades laborales y de ocio y tiempo libre. Si bien establecer un horario para las actividades laborales, desempeñarnos en el puesto de trabajo de manera adecuada y también alternar con actividades diferentes, ¿listo? Ocio y tiempo libre no solamente es ver televisión, sino compartir en familia, participar en actividades que sean de sus gustos e intereses, participar de espacios del cuidado, de la salud, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué les gustaba hacer hace un tiempo y dejaron de hacer? ¿Qué actividades han dejado de hacer de pronto? Por ejemplo, leer, no sé, jugar ajedrez, bueno, múltiples actividades, patinar, montar bicicleta, bueno, qué sé yo, múltiples actividades que podemos desarrollar, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Participar en actividades sociales mediadas por el cuidado de la salud en tiempos de COVID. Sabemos que no podemos salir, pero pues nuestra familia continúa, nuestros amigos continúan, nuestra red de apoyo continúa, entonces buscar estas estrategias a través, por ejemplo, las redes y estas plataformas digitales que nos permiten acercarnos un poco a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, generar ese proceso de cuidado y de participación social. También implementar estrategias como la respiración cuando tengamos, digamos, una situación de malestar, de crisis, un síntoma asociado, digamos, que afecta a mi desempeño, la respiración, la meditación, actividades de regulación emocional que van a canalizar todas esas emociones y participar. Así yo no tenga una depresión o no tenga una conducta suicida, es importante que aprenda estas técnicas porque en nuestra cotidianidad se pueden presentar. ¿Listo? Participar de actividades en familia y pensarnos, digamos, eso que les decía, qué actividades he dejado de realizar y cómo puedo empezar yo a generar ese cambio. ¿Cuántas personas han abrazado el día de hoy? Les preguntaría yo si han abrazado a alguien. ¿Cuántos abrazos han recibido el día de hoy? ¿Cuántos saludos han tenido el día de hoy? Participar de actividades en familia significa también de pronto enviar un mensajito si no los puedo ver, y si estoy solo, porque mi familia puede estar en otro lugar, enviarles un mensajito de cuidado, ¿sí? De que estoy atento a usted, de que los reconozco, de que sé que tiene un sentir, de cómo está. Cuando uno le preguntan cómo está, uno dice, ay, preguntó por mí, qué chévere. O, ay, me mandó saludos, qué chévere, ¿cierto? Uno tiene a nivel emocional. Entonces, ¿cuántas personas han abrazado hoy? ¿Cuántas personas han saludado el día de hoy? Así estemos de pronto en casa,
que no lo pensemos, ¿listo? Y si no hemos abrazado, ir a abrazar a alguien, eso es muy reconfortante, ¿listo? Y como, digamos que últimas 2 diapositivas, les traía para el día de hoy unas líneas de atención que me parecen súper importantes para tener en cuenta. Sé y tengo entendido que estamos a nivel nacional en esta transmisión, entonces creo que es muy pertinente. El Ministerio de Salud nos muestra, digamos, que estas líneas de atención, en Bogotá está la línea 106, la línea del poder, el poder de ser escuchado. Están 24 horas. En esa línea lo que pueden hacer es contactar, escribir un mensaje y un profesional del área psicosocial se contactará con ustedes para resolver esas dudas, inquietudes o malestares que presenten. Si se considera, digamos, que la necesidad o la urgencia requiere de una atención específica, pues tendrán que dirigirse a sus entidades de salud para que puedan ser atendidos. Cualquier signo que ustedes reconozcan, cualquier afectación que ustedes, digamos, digan, sientan, reconozcan en mí, en mi familia, en mi vecino, en mi amigo que de pronto me dice, y a veces yo digo como, ay, no, es que él me dice eso siempre. Estar muy atentos, ¿listo? Compartir, digamos, estos datos. En Bogotá tenemos la línea 123, que es la línea de emergencias, la línea de protección a niños, niñas y adolescentes que de pronto están siendo vulnerados sus derechos, 141, la línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia, y este es un tema también súper importante en este momento, y es que se crea esta línea como, digamos, que un mecanismo de protección a las mujeres que están siendo víctimas y que en el marco también pueden tener una afectación como la depresión o una conducta suicida por este tipo de violencias, ¿listo? Violencia intrafamiliar, básicamente. Y la línea 122, el centro de contacto de la Fiscalía General, pues que si tenemos que poner alguna denuncia y demás. Tenemos estas líneas que están acá, digamos que enfatizo en Bogotá porque estoy desde Bogotá, pero está en Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cartagena. Tenemos por aquí otras, Caquetá, Cesar, Guajira, Meta, Huila, bueno, Cundinamarca. Importante que reconozcan que esto, digamos que esta información es confidencial, ¿listo? Si ustedes lo requieren y lo necesitan, pues no duden en hacerlo, en contactar, en contarle a la gente que existe también y que están estos profesionales al servicio de todos nosotros, con el fin de disminuir y prevenir que hayan estas conductas de suicidio. Algo para finalizar es que tengamos en cuenta que las personas que cometen estas acciones de suicidio no es porque quieran, quizás no quieren, y muchas, digamos que cuando hemos atendido a algunos adolescentes, por ejemplo, nos dicen como, yo no quería morir, yo quería dejar de sentir esa sensación de malestar, esa sensación, pero yo no me quería morir. Realmente lo que quería era dejar de sentir. ¿Sí? Dejar de sentir eso, digamos que afecta significativamente las emociones. ¿Listo? Recordarles siempre que en el marco de la salud mental pensamos que el reconocimiento propio de las emociones, el disminuir, digamos, estos estigmas en torno a la salud mental y a la depresión, si encuentran, digamos, que alguna persona tiene una afectación, o de pronto yo misma lo estoy sintiendo en este momento, estoy identificando de pronto los síntomas, consultar, ¿listo? Desde, digamos que sus entidades de salud y desde todos los programas que puedan existir, creo pertinente pues el espacio para que puedan desarrollar, digamos, estos procesos de prevención que son bien importantes, ¿listo? Y ya, generamos el espacio de preguntas. Luz Ángela, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema que sin duda puede tocar muchas fibras sensibles por su naturaleza, pero que nos deja un panorama para poder entender mejor los conceptos de salud mental, los mecanismos de prevención, de conductas suicidas y todos los aspectos para tener en cuenta frente a la aparición de estos síntomas que están asociados con la depresión y con las afectaciones que pueden llevar a un desequilibrio personal y a nivel ocupacional. Con esto damos paso a las preguntas que todos ustedes, quienes nos acompañan hoy conectados desde las regionales,
nos han hecho por el chat. Daniel, buenos días, y desde dónde nos están saludando hoy. Buenos días, Vivi, muchas gracias a ti y a Luz Ángela por la presentación. El día de hoy nos saludan desde Guaymaral, nos saludan desde la regional de Valle del Cauca, de Bogotá, como siempre nos están acompañando. Y tenemos varias preguntas, Luz Ángela. El tema ha sido muy interesante, a la gente le ha parecido súper importante y pues es que de verdad lo es. Una de las cosas que decías en la charla era esas detecciones que podemos hacer si la salud mental, digamos, como que está pasando por un mal momento. Entonces, quisiéramos que en este momento tú nos ayudaras a hacer un resumen de cuáles son esos, digamos, como esos Listo. 3 o 4 elementos que podrías decir en eso. Claves. Claves a tener en cuenta, Daniel, es 1, la pérdida del sueño. Listo, ese es el primer signo de alarma, la pérdida del sueño. 2, sentimientos de tristeza o desesperanza que van a ir aumentando en el tiempo. Listo, no es solamente un día, sino que, digamos, estos síntomas perduran por al menos 4 semanas. Listo, pérdida del sueño, pérdida del apetito, sentimientos de tristeza y desesperanza, ¿sí? También importante si tengo alguna conducta de autolesión frente, digamos que 1, enmarcado en la depresión y 2, en las conductas suicidas. Digamos, clave si tenemos alguna conducta o reconocemos alguna conducta de autolesión o tengo alguna manifestación de desesperanza enmarcada en la muerte, en no querer vivir, pero acompañada, digamos, de ese componente emocional. ¿Sí? No solamente es decir, me quiero morir porque hoy tuve un mal genio grande con mi novio, mi pareja, mi papá, me quiero morir. No, sino realmente me quiero morir y tengo la intención de hacerlo, ¿sí? Preparo, digamos que las personas que tienen la intención de realizar esta, digamos que esta conducta suicida, tienen un proceso de preparación, ¿no? Entonces adquieren, digamos, estos elementos como pastillas, plaguicidas y demás. Entonces, estar muy atentos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos pregunta una persona si puede existir una depresión camuflada. Esta pregunta como si sin darnos cuenta estamos pasando por esta etapa. Sí, y les cuento que esa depresión camuflada tiene un nombre y se llama distimia, ¿sí? Y es posible que muchas personas en este momento estén sufriendo de distimia y es esa sensación de malestar que dura años, ¿sí? Entonces es cuando vemos a la persona, no es que él siempre es triste, él siempre anda enojado o él siempre anda con esa desazón, pero él es así, ¿sí? Característicamente, por ejemplo, las personas de los municipios o del campo, las personas mayores, tienden a tener esas características de personalidad, ¿no? Entonces siempre son tristes, como muy pesimistas, como muy con esa desazón y nunca son diagnosticadas porque funcionan muy bien en la normalidad, perdón, no, en la cotidianidad. Y es, pues yo voy a trabajar, pero siempre tengo esa desazón, siempre tengo esa tristeza, ese malestar, ese pesimismo de que la vida es muy dura, ¿sí? Pero más allá de ser dura, emocionalmente hay una afectación. Y sí existe la depresión camuflada, como nos dices, con un diagnóstico específico que se llama distimia. Y es posible que hayamos tenido durante años esa sensación, pero nunca la consulté, nunca le pregunté a un médico, nunca, pues porque lo normalicé. Entonces sí existe y sí puede encontrarse en todos nosotros en algún momento. Súper, muchas gracias. Hay 2 preguntas relacionadas a los antidepresivos, creo que las podemos unir. La primera es si se pueden automedicar y la segunda es cómo combatir la dependencia de estos medicamentos. Ok. Lo primero es que no nos podemos automedicar. ¿Listo? No, por favor, no lo hagamos porque digamos que los medicamentos, digamos que son remitidos para este tipo de diagnósticos, tienen unos efectos secundarios. ¿Listo? Primero, importantísimo, consultar con nuestro médico y regular, digamos, la toma del medicamento, manifestar los síntomas y siempre con su médico psiquiatra o médico tratante. No en la droguería, no con el vecino. Es posible que mi amiga diga, no, a mí me dio eso y yo sufría de eso y yo me tomé este medicamento y me sirvió. Ah, pruébelo. No lo recomiendo, es importante consultar. Es tan importante como si ustedes se tomaran un medicamento para un problema cardíaco. Entonces yo creo que no le vamos a creer al amigo si, no, a mí también me dio un ataque al corazón, tomes esto. Ay, sí me lo tomo. No,
Entonces, consultar, siempre consultar y no automedicarse. Y dos, los efectos secundarios frente a la toma de medicamentos, siempre, digamos que en su gran mayoría tienen unos efectos secundarios que van a irse regulando con el tiempo. En el primer mes es posible que yo tenga que estar muy juiciosa tomando los medicamentos. Si acompaño la toma de medicamentos, en este caso antidepresivos, con otras actividades, porque no solamente es el medicamento el que hace efecto en mí, puedo regular y puedo disminuir la toma de ese medicamento por recomendación médica. Es decir, yo me tomo el medicamento y digo como, bueno, no, aparte del medicamento, pues practico actividad física, me alimento bien, estoy trabajando o busco actividades de ocio y tiempo libre, regulo mis actividades, eso genera un bienestar. Y en ese sentido puedo disminuir la dependencia a la toma de medicamento. Pero si yo solamente me tomo el medicamento, pero no genero esos mecanismos de acción, pues voy a tener que tomarlos durante muchísimo tiempo. No generan dependencia en la medida en la que yo puedo empezarlos a regular y consultar con el médico. Decirle, mire, yo me estoy sintiendo mucho mejor, es posible que disminuyamos la dosis y el médico me indicará y es posible que sí. ¿Listo? Pero no se automediquen, por favor. Muchas gracias, Luz Ángela. Hay una pregunta que es también como una reflexión y creo que todas las personas en algún momento de la vida lo hemos vivido. Y es como superar, esa depresión o tristeza cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Sí. Bueno, y más en estos momentos creo que es importante traerlo, digamos, también al espacio. Y es que la pérdida de un ser querido genera pues esos mecanismos de duelo, de dolor, de tristeza profunda. Y en ese sentido, digamos que pues trae consigo algunos sentimientos de tristeza, de malestar, de emocional, como los mencionamos. No, digamos que es inevitable no sentirlos, es inevitable no decir, no lo siento, no quiero sentir o no quiero tener una depresión. Es posible que si los síntomas aumentan posterior a las etapas de duelo, ¿no? Que primero está pues esos mecanismos de afrontamiento, de negación, perdón, entonces no está pasando, no. Luego ya el de asimilación y luego el de afrontamiento, pueden estar, digamos, presentes los síntomas de la depresión. En este momento, digamos, con esta situación del COVID y que se han perdido tantas vidas, pues digamos que estos síntomas han estado muy marcados relacionados con el duelo. Sí, señor. Muchas gracias. Ya para finalizar y agradeciéndote mucho por estar con nosotros, quisiera saber uno de nuestros asistentes si la depresión puede ser causada por causas genéticas o si es algo netamente personal. Pueden tener un predisponente, ¿sí? No es la causa principal, pero puede tener un predisponente, y es que si dentro de mi núcleo familiar hay personas con antecedentes de depresión, yo puedo tener el riesgo de presentar ese diagnóstico. Sin embargo, estudios han pues concluido que netamente está relacionado con esas respuestas que yo doy frente al medio. Por ejemplo, la pérdida, el duelo, las afectaciones y las tensiones normales que no puedo responder y que desde mi construcción de personalidad y mi manejo de emociones no doy de manera asertiva, ¿sí? No, digamos que no está relacionado netamente con lo genético, a diferencia, por ejemplo, de la esquizofrenia, que sí tiene un componente genético marcado, pero podemos tener un predisponente. Por ejemplo, si mi mamá tuvo una depresión, es posible que yo tenga mayor riesgo de presentarla si no tengo esos mecanismos de afrontamiento, ¿listo? Pero no está relacionado directamente. Muchas gracias, Luz Ángela. Le damos paso a nuestra compañera Viviana para finalizar esta sesión de EduDigital, no sin antes agradecerles por su compañía. Daniel, gracias, y obviamente a Luz Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en EduDigital Salud. A ustedes muchas gracias por la invitación. Recuerden todas estas herramientas, no se olviden de su salud mental, que es tan importante, y gracias por el espacio. A ti muchas gracias nuevamente, y de esta manera hoy terminamos la sesión, pero recuerden cada semana temas de EduDigital bilingüe, medio ambiente y salud. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Sea Noticia, donde pueden encontrar todas las charlas emitidas de EduDigital. Hoy los acompañó el equipo del Grupo de Relaciones Interinstitucionales con la coordinación de María Cristina Pavón, en la producción Enrique Benavides, en las preguntas Daniel Angulo, la logística de Sonia Pérez y quien les habla Viviana Badamón.
Muchas gracias por acompañarnos, un feliz fin de semana y feliz resto de tarde para todos. Hasta la próxima. Gracias.